Hagamos retratos, entonces necesito chicas lindas, lugares lindos, unos cuantos presets y no me tengo que olvidar de un libro de poses. Hola amigos, ¿cómo les va? Es un gusto saludarlos. Estamos en una nueva edición de Charlando de Fotografía entre mate y mate. Y vamos a hablar de un tema que es interesante porque estamos hablando del retrato. Y el retrato, todo el mundo le gusta hacer retratos, todo el mundo le gusta sacar fotos a la gente, pero no todas las fotografías de gente es fotos de retrato. Y ese es un punto que tenés que tenerlo bien claro. Además, hoy en día el tema del retrato está un poco bastardeado. Es como que cualquier cosa le metemos retrato y si podemos le hacemos algún tipo de aclaración, ¿viste? Tenemos el retrato dramático, el retrato espurio, tenemos el retrato casual, tenemos el retrato de lo que sea, bueno, tenemos un montón. Pero vamos a ver si podemos de alguna manera desentramar un poco qué es esta cuestión del retrato y alguna manera de trabajarlo, de poder llevarlo adelante, ¿ok? Arrancamos. El retrato es una pintura, fotografía u otra representación artística de una persona donde este es el actor principal. Así que, como primera medida estamos estableciendo que el retrato es algún tipo de representación artística de una persona donde es el actor principal, es el protagonista. Cuando nos referimos a persona, estamos hablando de que el concepto más común de persona es el de ser dotado de razón, consciente de sí mismo y poseedor de una identidad propia. Eso de alguna manera la psicología es lo que define como persona. ¿Ok? Dotado de razón, consciente de sí mismo, poseedor de una identidad propia, con voluntad. Bien, todo ese tipo de cosas entran en lo que es la característica de persona. Así que en el retrato fotográfico reunimos toda una serie de iniciativas artísticas y técnicas que giran en torno a la idea de representar la personalidad del sujeto y esto lo hacemos a través de diferentes formas. Representar la personalidad del sujeto. Algo tiene que haber. Pero vamos a empezar por lo siguiente, vamos de a poco. Mirá, estábamos diciendo recién que en el retrato ponemos toda una serie de iniciativas artísticas y técnicas. Yo creo que a lo largo de todo lo que venimos hablando en este tiempo queda claro que lo artístico tiene que ver con nosotros, o sea, con lo que nosotros pensamos, interpretamos, entendemos, sentimos, vivimos, nos emocionamos, ¿ok? Todas esas cosas son las que ponemos en juego a la hora de expresarnos a través de alguna obra de carácter artístico, expresivo de alguna cosa. En este caso, una fotografía. Ahora bien, cuando estamos hablando del tema de la fotografía, una de las cosas que no es menor es entender que necesitamos de toda una serie de recursos técnicos. Que en nuestro caso particular estamos hablando de cámaras, lentes, flashes, técnicas, composición, edición. Hay toda una serie de cosas que son muy importantes tener en cuenta y que quiero que hablemos un poco también de esas ahí. Pero por sobre todo tener en cuenta esta cuestión de que hay toda una serie de iniciativas artísticas y técnicas que las vamos a poner en juego ¿para qué? Para representar la personalidad del sujeto. Así que estamos hablando que en esto del retrato, una de las cuestiones que hacemos es representar la personalidad del sujeto. No solamente que salga bien, no solamente que salga lindo, no solamente que se lo vea llamativo, sino que representemos la personalidad. ¿Quién es esa persona? Miren, se dice que un buen retrato es aquel que sirve para dentro de 15 o 20 años. O sea, ¿en qué sentido? Está bien, está muy bueno que yo lo pueda ver hoy y reconocerme y todo. Pero sí también es reconocerse la persona o reconocer los otros a esa persona de acá a unos 10, 15 años o 20 años. ¿Quién era yo? La mirada que tenía, lo que pensaba, a qué me dedicaba, las cosas que hacía, el porte, o sea, todo ese tipo de cosas son las que van a configurar un retrato y que en eso tenemos que ponernos a trabajar. Así que estamos viendo que el retrato se basa en esto, representar la personalidad del sujeto. Vamos a seguir. ¿Cómo podemos hacer esto? Bien, podemos captar expresiones, gestos, miradas, poses que sean determinantes en esa persona, que de alguna manera podamos reconocerlas y que sabemos que son características. Podemos mostrar cualidades físicas del sujeto, claro que sí. Posicionando nuestro retratado en algún ámbito que lo identifique, algo que tiene que ver con su actividad diaria o con lo que él más desarrolla o que más le gusta o con lo que más se siente identificado.
creando una situación, simulando un ambiente específico, generando cosas que hablen del carácter de él. O sea, no es simplemente mostrarlo, sino que hay toda una serie de cosas que podemos, iniciativas que podemos manejar para que se sienta representado. Un retrato no es una foto de moda o para moda. O sea, un retrato no es fashion, ¿está? No, esto no sería retrato, esto no sería retrato. ¿Por qué? Porque en realidad la persona no está mostrando tu personalidad, sino que está vendiendo un producto, que puede ser un maquillaje, ropa o lo que sea. Lo que tendría que plantearme es qué busco cuando hago un retrato. ¿Qué es lo que pretendo? Y si estamos en esto que venimos hablando y desarrollando, que es la representación de la personalidad de un sujeto, creo que un buen retrato es el que desnuda el alma de la persona y no necesariamente su cuerpo. ¿Por qué hablo de esto? Porque hoy en día encontramos muchas fotos donde aparecen chicas sobre todo, con muy poca ropa, como para llamar la atención, como para generar algún tipo de impacto, cosas por el estilo. Y yo no creo que sea lo necesario, yo no creo que sea lo importante, no creo que sea en lo que hay que trabajar, sino en desentramar cuál es la personalidad de ese sujeto, de esa chica, de ese muchacho, de ese hombre, de ese anciano, de esa anciana, de ese niño, lo que sea. Y cómo puedo representarlo a través de signos, símbolos, figuras retóricas, técnicas, a esa persona en una foto. Tampoco vale esto de que todos hacemos lo mismo y que las fotos de niños se hacen de una manera y todas tienen que ser iguales y todos trabajan en lo mismo. No, sino cómo represento la personalidad y no solamente por poner determinados elementos en determinados lugares, sino descubrir la personalidad. Si estamos hablando de una foto de un niño y el chico o el niño es un chico inquieto, así wow, que hace un montón de cosas y qué sé yo, no lo puedo hacer en un ambiente bucólico, tranquilo, aunque esté con un montón de cosas en la mano, por ejemplo. ¿Está? Tengo que pensar en que mi foto termina a través de la iluminación, a través de la técnica, a través de un montón de componentes de la composición. Tiene que representar la personalidad de ese chico. ¿Quién es ese chico? Además de la historia que cuente con los elementos que ponga o el lugar donde fotografíe. Todo eso hace a la imagen que estamos trabajando. Atento con eso, ¿eh? Entonces, una de las maneras que podemos trabajar es creando un perfil de la persona que estamos fotografiando. La observación de los detalles que hacen a la persona en sí, escuchando más allá de las palabras, los gestos, las miradas, las posturas, recogiendo información del sujeto, viendo las reacciones que lleva adelante de acuerdo a lo que él nos dice o lo que nos quiere decir. Hace un tiempo atrás, en un taller se dio la situación esta, de que estábamos hablando de los perfiles y todo eso, un retrato, y una persona me pregunta, cómo puedo hacer un perfil de alguien? ¿En qué me tengo que basar? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, había una persona que estaba en el taller, uno de los muchachos que estaba en el taller, que también era un fotógrafo, y le digo, mira, vamos a tomar este caso. Entonces le pedí a esta persona que se quede quieta, que no se mueva. ¿Por qué? Porque esa es la pose característica que yo vi en él cada vez que yo hablaba de algo que a él le resultaba interesante o importante o algo por el estilo. Entonces, le digo, mira, ahí hay toda una serie de características que nos hablan de quién es esta persona. ¿En qué sentido? Primero y principal, él nos comentó que es amante de las motocicletas y tiene una Harley Davidson. Bueno, perfecto. Pues fíjate que tiene una camisa que dice Harley Davidson. O sea que de alguna manera nos está diciendo que sí, que es un fanático, que es un seguidor de esta marca, que les gustan los motores, la mecánica. Bien, pero sobre todo esta marca. Harley Davidson no simplemente es una motocicleta, es un estilo de vida. Así es como lo vende la compañía, ¿no? Un estilo de vida, la libertad, un montón de cosas. Entonces ya empezamos a tener una idea de alguien que tiene un perfil determinado. Además, hizo un comentario de que habían salido con su amigo, con que los dos habían ido al taller, que venían de otra ciudad. Recorrieron un poco la ciudad donde estábamos. Como no encontraron nada, lo fueron a buscar a Jack Daniels y se fueron al hotel. ¿Quién es Jack Daniels? Entonces algunos me miraban. Digo, Jack Daniels es el whisky. Entonces, una persona que le gustan las Harley Davidson, una persona que toma Jack Daniel, una persona que, como él nos contó, que de hobby hace algunos procesos antiguos, como colodión húmedo y cosas raras. Es una persona clásica. Entonces, un clásico vos tenés que manejarlo de un tipo de fotografía que no rompa muchos tipos de esquemas ni cosas raras. En ese momento me interrumpe el muchacho y me dice, mira, sí, tan clásico que nunca viajo sin mi Nikon F4. Que podemos ver acá. O sea que él viajaba con su Nikon F4, que es una cámara
analógica, a rollo, que era la cámara emblemática de Nikon en la época analógica, ¿está? Y allá atrás tiene su cámara digital. Entonces rápidamente armé una foto con eso arriba de una mesa, con el whisky, como si él estuviera, no sé, viajando y paró a tomarse un whisky, algo por el estilo. Y nada, mirando la cámara en un lugar que podría ser un bar, una cantina, algo por el estilo. Estábamos trabajando en el mismo taller, en el mismo lugar, hicimos toda la muestra. La cuestión entonces pasa porque podamos hacer un perfil, evaluar algo y en base a eso darnos una idea cómo vamos a construir nuestro retrato. ¿Se dan cuenta? Pero primero, si yo no interpreto a la persona, realmente voy a tener un problema. Necesito interpretar, necesito saber quién es, qué le pasa, qué quiere, cómo transmitirlo, cómo es su personalidad, qué cosas atractivas o llamativas tiene. Había un fotógrafo venezolano, Marcos Liv, que había escrito un libro, me parece que era, que le llamaba Mis novias y yo. Y en unas cosas que él siempre decía era esta cuestión de que yo tengo que enamorarme cada fin de semana de una novia para poder fotografiar la belleza que encuentro en ella. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo Marcos Liv en cierta manera? Estudiá a la persona, analizala, habla, conectá con esa persona y ve de qué te enamorarías de esa persona o qué te impacta de esa persona, qué te llama la atención, el rostro, la mirada, el cabello, el cuerpo, los gestos, qué. Y en base a eso trabajás sobre ese punto, esa cosa puntual. ¿Está? Porque eso es lo que a vos te impactó y eso es lo que vas a poder resaltar de una manera bien clara en tu fotografía. Probablemente esa persona se vaya con otro y haya otra cosa que a otro le impacte y ese fotógrafo trabajaría sobre esa otra cosa. Entonces, esto nos da una idea muy interesante de que el retrato no es una foto carné, no es algo que todos tenemos que hacer cuerpo entero, medio cuerpo, busto, esto, aquello. No. Es lo que a mí me llama la atención, lo que a mí me impacta, con lo que yo conecto de esa persona. Y voy a fotografiar eso. Y otro fotógrafo, como estamos diciendo, conectará con otra cosa y fotografiará otra cosa. Y ahí está la diversidad. Eso es lo interesante. Que puede haber personas que leamos todo lo mismo, bueno, genial, o varios leamos lo mismo y trabajemos más o menos sobre lo mismo, o lo representemos de forma diferente. Eso mismo, que también es válido y está muy bueno. Que podamos representarlo de una manera distinta cada uno, aunque todos leamos lo mismo o interpretemos lo mismo de esa persona. Eso es lo que hace particular o singular la fotografía de cada uno de nosotros. Ténganlo muy, muy en cuenta. Claro, para todo esto que estamos hablando, indefectiblemente vamos a necesitar conocimiento. Vamos a tener que no solamente manejar las cuestiones técnicas y tecnológicas, sino aparte todo aquello que tenga que ver con la composición, con la iluminación, con cómo crear una atmósfera, con maneras expresivas, cómo utilizar los signos, los símbolos. Por eso quiero proponerte esto. Hoy en día podés capacitarte con quien quieras y donde quieras. Hay un abanico muy grande de posibilidades. En mi plataforma online vas a encontrar toda una serie de cursos por demanda que te van a permitir capacitarte y crecer como fotógrafo. Tenés curso inicial, iluminación, composición, vas a tener talleres de retrato, de fotografía de producto, cursos de comercialización para fotógrafos profesionales, cursos sobre morfología, creatividad, usos creativos del flash, cursos básicos y avanzados. Todo lo necesario para poder pasar al próximo nivel en tu calidad fotográfica. Vamos a encontrarnos con dos tipos de retratos. Y acá quiero hacer una salvedad porque mucha gente piensa que, wow, no, Gustavo, no pasa por ahí. Sí, dos tipos de retratos. Tenemos los espontáneos con intervención del fotógrafo. ¿Cómo espontáneos e intervención del fotógrafo? Sí, mirá. Este retrato yo lo hice hace mucho tiempo, esto es en la época analógica. Y yo andaba con unos alumnos por el campo sacando fotos, de golpe me encuentro con esta escena, me acerco al hombre, yo tenía mi cámara colgada, ¿no?, del cuello, en esa época no usábamos mochilas tan geniales como usan ahora, si no teníamos el bolsito colgado al costado, y me pongo a hablar con el señor, le empiezo a preguntar por el caballo, cualquier cosa le preguntaba. Entonces él me empieza a contar la historia del caballo, todo. Esta foto me llevó más o menos 45 minutos de estar escuchando la historia del caballo, pero como a los 20 minutos, yo que ya tenía medianamente medida la luz y había estado más o menos pensando en un encuadre y me había estado moviendo despacito para un costado hasta que quedaba la casa en el medio, levanto la cámara y le digo, le saco una foto, ¡pum!, y disparé. Cuando yo vi que él ya se había relajado un poco, que había bajado la guardia, que no estaba en tensión como algo que... desconfiado, ¿no?, de que aparece este tipo. Y ahí meto la foto. La cuestión es que charlamos unos
20 minutos más, 15 minutos más y le saqué una foto más, creo, y el señor, listo, dio por terminada la charla y se fue. ¿Cuál fue mi intervención? Que él sabía que yo estaba con una cámara, que él me vio, que yo le dije que le sacaba la foto y le saqué, pero en ningún momento lo hice posar. No le dije, muevas un poquito para el costado, levante la barbilla, mire para este lado. No, no creé un personaje. Yo iba de alguna manera decidido a fotografiar esa escena que estaba viendo, que es una escena que en ese momento era muy típica en nuestro campo, porque el campo la estaba pasando muy mal, acá en Argentina. Y bueno, me pareció que era una escena muy interesante y un personaje muy importante para poder rescatar. Punto. Pero no hice ningún tipo de cosa que lo favoreciera para posar. No, porque si no convierto a la persona, la convierto en un personaje. O corro el riesgo de convertir en un personaje si busco poses típicas. Lo que se debe hacer, la del manual. ¿Viste el manualcito de las 60 poses? Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, a lo que vamos es a esto. No hay una intervención. No transformando todo, pero hay una intervención del fotógrafo. ¿Cuál es la otra? La otra opción es planificados, cuando somos contratados por una persona, por un cliente o por nuestra cuenta, que también acá pueden ser uno porque le gusta el retrato o puede ser contratado para hacer retratos empresariales o simplemente porque se quiere retratar. Yo tuve la oportunidad de fotografiar a esta persona que en ese momento era el embajador en Honduras, el embajador argentino en Honduras. Estando yo en Honduras, bueno, se enteran de que yo iba para allá, me invitan a la embajada, conectamos con el embajador, bárbaro. De charlar tanto me dice, bueno, me gustaría sacarte una foto. Bueno, genial, dice, bárbaro, gracias. Todo bien, fui a la embajada, pero lo que yo le aclaré es que yo no quería un... Yo una de las cosas que le aclaré bien es que no pretendía hacer un retrato de tipo protocolar, ¿no? O sea, del embajador, sino una foto de él. La cuestión es cuando me puse a charlar con él y todo, me entero de que ese sillón donde está sentado es de él y lo lleva a todos los lugares donde viaja. Y el mueble de atrás también es una colección de cosas de él muy, muy queridas. Lo mismo que lo que se ve abajo, ese capitel de una columna abajo a la derecha. Un amante de la cultura greco-romana, un intelectual realmente esta persona. Y bueno, nos pusimos a hablar del arte, de esto. Yo lo que no quería que me mirara, porque cuando me miraba quedaba como muy así en evidencia de que hay foto. Pero bueno, le puse un libro en la mano y estaba acompañado con mi esposa, así que medio que lo hacía hablar, yo le preguntaba cosas, pero lo hacía hablar con mi señora, que estaba a un costado. Y ahí logramos esa cuestión de él relajado, de él tranquilo, de él pensando, porque bueno, yo lo provocaba con algunas preguntas, a él le gustaba el arte contemporáneo, a mí no, y ahí íbamos con ese ida y vuelta. Y de golpe hago esta foto. Cuando le paso la foto a él, él sube la foto a las redes, me etiqueta y yo empiezo a ver que en sus redes empieza a ver toda una serie de comentarios muy interesantes, amigos de él, ¿no? Oh, Juanjo, qué genial que saliste en la foto, me recuerda a las veces que tenemos charlas en tu casa. Otro puso por ahí, wow, sos vos mismo, así, sin, ¿cómo te puedo decir? Como que de alguna manera ponderaban que no estaba posando, sino que realmente era una pose de él habitual, normal, de siempre. Así que yo de alguna manera me di cuenta de que habíamos logrado el objetivo, lo habíamos representado realmente, todos lo veían como eso que conocían, esa persona que conocían, y que a través de conectar con él, de hablar y ver qué cosas le quedaban más cómodas y todo, trabajamos. Hubo algo característico en este retrato porque en un momento antes de fotografiarla él me dice, vos sabés, Gustavo, que a mí me encantan las fotos blanco y negro. Y yo le digo, mirá vos, a mí no. Pero tranquilo, no te das problema. Van a quedar bien. No, no, listo, me dice, vos sos el artista. No, no, tranquilo que te van a gustar. Y de hecho después le gustaron mucho, ¿no? Pero ojo, muchas veces vamos a tener que marcar la cancha acerca de lo que estamos haciendo. Pero retratos espontáneos con intervención del fotógrafo y planificados, aquellos que llevamos nuestro equipo de iluminación, acá tenemos 3 flashes trabajando, todo, hablamos con la persona, nos lleva un tiempo, media hora, 40 minutos, 1 hora, lo que necesites para poder conectar. Son los 2 tipos de retratos fundamentales. Pero además de eso, tenemos 4 ítems fundamentales para lograr un buen retrato. El encuadre, el manejo de la luz, la pose y la mirada. Y acá quiero hacer una salvedad. O sea, son de parte del fotógrafo los encargados de realzar al retratado, generando una actitud y un carácter representativos de la persona que estamos fotografiando. O sea que a través de la iluminación y del encuadre vamos a generar un carácter, una escena, una atmósfera, un clima ideal para esto.
Esta es una persona que es de Perú, que se dedica a la fotografía de naturaleza, paisajes y ese tipo de cosas, animales, vida silvestre. Y bueno, la idea era hacer un retrato. Yo no me iba a ir hasta la selva de peruana para fotografiarlo, así que lo que sí traté de manejar era el encuadre y la luz, sabiendo que si no entraban las bicicletas y las mangueras, podía lograr algo que sugiriera estar en la selva. Por un lado. Por otro lado, también cambié el color del pantalón porque ese anaranjado no quedaba muy interesante y llamaba demasiado la atención en mi foto. Así que bueno, fue cambiar un poco el pantalón y se terminó. Así que vimos que tenemos por un lado el encuadre y la luz. Por otro lado tenemos la mirada y la pose. Son dos de los aspectos más importantes que representan a la persona a la hora de un retrato fotográfico. Vamos a trabajar sobre una mirada, vamos a trabajar sobre una pose, pero sí es importante entender algo. Esa mirada y esa pose en la que vamos a trabajar tiene que ver con la persona. O sea, yo puedo sentarme con la persona a hablar y ver su actitud, su forma de desenvolverse, cómo se sienta, cómo se para, cómo camina, qué cosas hace. Saber si es modelo o si no es modelo, porque hay personas que son modelos y entonces, bueno, perfecto, tienen una postura diferente. Pero si no, hay otras personas que tienen características que en su forma de sentarse, de hablar, de parar, y en la medida que uno vaya desarrollando una conversación, te vas dando cuenta qué cosas físicamente le convienen y cuáles no. Por eso la pose del sujeto, cuando vamos a retratar, nace del estudio que hacemos de la persona cuando nos encontramos con ella y conectamos y tenemos una conversación, algo. Porque si yo voy a representar la personalidad del sujeto, indefectiblemente, ¿qué necesito? Necesito conocer a la persona. ¿Cómo voy a hacer una foto de una persona que la represente si no sé quién es? Si no sé qué le gusta, qué no le gusta, cómo hace las cosas, de qué manera, de qué vive, qué situaciones tiene. O sea, todo eso es importante porque es lo que a mí me va a permitir interpretar al sujeto, ¿está? Para dar una foto donde realmente estemos expresando algo que tenga que ver con la persona. Por eso, hay una cuestión que es importante que tengamos en cuenta. El retrato tiene ciertas características y tiene una determinada lógica, pero está muy bueno que comprendamos cuáles son los pasos para meternos en esto del retrato y cómo llevar adelante una sesión de retrato. Yo sé, muchos van a venir a decirme, no, Gustavo, pero comercialmente no es así, porque el tiempo, porque hay que sacarle porque la gente quiere. Bien, todas esas son excusas de los fotógrafos que no tienen una personalidad. Lo lamento. ¿Está? Entonces, si vamos a desarrollar una personalidad en la fotografía, necesito involucrarme, necesito de alguna manera interpretar y exponer mi pensamiento, mi forma de ver las cosas, mi forma de expresarlas y saber con qué recursos voy a contar. Por eso es tan importante que te capacites, por eso es tan importante que crezcas en todo este conocimiento fotográfico, porque si no te quedas sin herramientas, te quedas sin recursos para expresarte visualmente. Pero bueno, vamos a llegar hasta acá con el retrato. Quiero seguir la semana que viene desarrollando estas 4 características, o sea, la luz, el encuadre, la pose y la mirada, que son los 4 puntos claves de un retrato, ¿está? Así que la semana que viene nos encontramos nuevamente a ver todo esto. Me gustaría, a desarrollarlo. Me gustaría que me comentes acá abajo qué es lo que pensás, cómo lo ves, cuál es tu opinión, que de todo eso aprendemos, acuérdense, que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita para que te avise cuando aparece contenido nuevo y que sigamos en contacto para ver cómo seguimos creciendo en esto de la fotografía. Así que te espero en una próxima charla de Entre Mate y Mate.